Voy a pasar a presentar muy brevemente a las 3 personas que tenemos aquí. Empiezo por Anne, sentada aquí a mi derecha, Xavier y Chandra. Y lo que les voy a pedir es que en 2 minutos cada uno se presente diciendo lo que quiera decir de sí mismo o de sí misma. ¿Empiezo? Vale, se me escucha bien, ¿no? Bueno, yo para resumir un poco, yo soy activista del antirracismo político. ¿Por qué digo político? Porque hago la diferencia entre lo que es el antirracismo moral y el antirracismo político. Si quieres más adelante podré explicar más o menos lo que es. Y dentro de la adopción voy bastante observando todo lo que es las relaciones de poder que hay entre el norte global y el sur global, el privilegio blanco, el racismo y la relación que hay con la adopción y la colonialidad, para resumirlo. Xavier, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Yo soy Xavier, muchos ya me conocéis probablemente. Yo soy adoptado, me adoptaron con 3 días en el País Vasco y vine para aquí cuando tenía 4 años. Soy secretario de la Voz de los Adoptados y no sé qué más contaros. Busqué mis orígenes, encontré, tengo 2 hermanas, un padre, una madre muerta y muchas tías. Y nada más. Bueno, de momento lo dejamos ahí. Gracias, Xavier. Chandra, cuando quieras. Hoy sí. Bueno, yo soy adoptada de Nepal. Me adoptaron con 5 años, en el 98. Soy antropóloga en la Autónoma de Barcelona, trabajo en el Grupo Afín y ahora estoy desarrollando mi tesis doctoral en adopciones y orígenes. También busqué mis orígenes y encontré. Tengo hermanos y bueno, luego espero que tengamos un poco de tiempo para desarrollar un poquito más. Bueno, pues muchas gracias. A partir de aquí yo os planteo que os voy a ir tirando temas y que os sintáis libres de contestar, no por orden, como queráis, completándoos los unos a los otros y diciendo lo que os parezca o os apetezca decir a cada uno y compartiendo hasta donde queráis compartir también, que no se trata de un interrogatorio. Primero que me gustaría plantearos es ¿qué significó para vosotros ser adoptados en la infancia, en la adolescencia, más adelante? ¿Cómo se fue resignificando esa condición con el tiempo? No sé, ¿quién quiere empezar? Voy a empezar yo misma. Venga. Hacemos al revés. Bueno, yo llegué en el 98 a Barcelona y la verdad es que cuando llegué pues no pensaba mucho en el proceso de adopción porque desde siempre supe que era adoptada, incluso lo supe, ¿no? En el momento que entraba en el orfanato nepalí, a través de compañeras que estaban allí y de gente que se había marchado también, ¿no? Que la idea de entrar en el orfanato cabía la posibilidad de que tú podrías marcharte a otro país, ¿no? Y el mismo señor que a mí me dejó en el orfanato, a mí y a mi hermano pequeño nos había informado de que alguien nos vendría a buscar desde algún país extranjero. Yo creo que yo ya me había hecho a la idea, ¿no? De que incluso deseaba marcharme de Nepal y cuando llegué aquí me adapté muy fácilmente. Lo que pasa que, claro, también supone una serie de cambios, ¿no? Bueno, tienes una cultura, tienes un idioma. Al venir con 5 años yo ya tenía incorporado cierto nivel de nepalí, de inglés, y aquí pues es aprender, ¿no? Un lenguaje nuevo. Pero aún así yo creo que también había desarrollado cierta capacidad, ¿no? de adaptación y realmente durante la infancia sobre todo no fue algo a lo que yo iba pensando, pues como una niña de 5 o 6 años, ¿no? Que aquí pues pocas reflexiones, ¿no? puede desarrollar en ese sentido, y tampoco me generaba ningún tipo de
de tensión o de conflicto, ¿no? En cuanto a la relación. Supongo que también tiene que ver con las condiciones y en el contexto en el que me crecí, que tuve una familia, ¿no?, con la que podía hablar de todo y ya, bueno, desarrollándome, ¿no? Y sobre todo en la adolescencia, quizás, tuve algún tipo de tensión, pero a nivel más interno, no porque la familia o socialmente, ¿no?, me sintiera invadida, digámoslo de alguna forma, sino que en ese proceso de crecimiento emocional que yo estaba haciendo, el hecho de tener, ¿no?, un cuerpo que no es blanco, me afectó bastante, pero a nivel de autoestima y de quererme, ¿no? No porque los demás estuvieran ahí haciendo comentarios o hacerme sentir mal, sino uno mismo, ¿no? El proceso de quererme. Pero bueno, en general, yo creo que tanto en la infancia como en la adolescencia es algo que lo he llevado tan, no sé, naturalizado y tan normalizado, porque para mí, y supongo que es uno de los beneficios que yo he tenido, ¿no?, la familia o la escuela o el contexto, ¿no?, el entorno, nunca me ha hecho sentir invadida o diferente. Luego ya en la vida adulta pues va cambiando ahí y hay matices. ¿Hay matices en qué sentido? ¿Qué es lo que cambia, sentido? Chana? Bueno, sentido, sobre todo, y también es una de las cosas, ¿no?, que se mencionan más en la literatura, llegas a una edad en la que tú dejas de ir de la mano de papá y de mamá. Y el hecho de tener, ¿no?, un cuerpo no blanco, pues siempre conoces a alguien nuevo, que no es alguien que conoces desde la infancia o no es alguien que conoce tu historia. El cuestionamiento, ¿no?, y de dónde eres, que mucha gente lo hace con toda la curiosidad, ¿no?, y de querer conocerte, pero bueno, siempre hay comentarios de dónde eres. Digo, bueno, pues yo soy española, o sea, mismo, ¿no?, es que eso es lo que hay, pero no, ¿de dónde eres de verdad? Y digo, de aquí, supongo. Me dice, pero tus padres son también de aquí o son de otro sitio, porque claro, no te identifica, ¿no?, el cuerpo que no corresponde con la sociedad en general, ¿no? Y al final, yo creo que al principio me enfadaba mucho, porque te hace sentir en plan, ¿y por qué no puedes ser de aquí? O sea, realmente, ¿no? O la gente cuando se sorprende de que tú puedas hablar un catalán que, bueno, el mío es muy de Barcelona, es un catañol, ya es muy mixto. Los de fuera de Barcelona opinan que los de Barcelona hablamos muy mal catalán. Pero sí, porque porque yo también tiendo, incluso cuando hablo en catalán, hago mucha mezcla. Entonces, no, la gente cuando en la universidad o en un entorno más catalán se sorprende, y yo digo, es que a veces, no sé, incluso puede ser que haya pasado más tiempo que tú aquí incluso, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con yo creo que detrás una dinámica y una estructura social. Entonces, eso, al principio me molestaba mucho, entonces les podía contestar un poco de borderío, pero luego vas madurando y te vas dando cuenta, te vas formando. Yo hice antropología, entonces no sé dónde voy a acabar, pero por lo menos mi mente, ¿no?, está abierta para ver para analizar, ¿no?, un contexto y que esa persona realmente, las personas con las que me he cruzado seguramente tenían curiosidad. Y es el mismo, ¿no? Hay unas estructuras ahí que nos están forzando, entre comillas, es decir, una dinámica, ¿no? Y al final lo que, en vez de enfadarme o de enrabietarme o de contestar mal, pues ya cogí lo típico que hacemos nosotros,
por lo menos en los casos que yo conozco, te creas una batería de respuestas y en función, ¿no?, de la intención y de la finalidad que tiene esa pregunta y que puedes detectar, pues vas desarrollando. Si ves la buena intención, pues al final acabas contando tu vida, pero bueno, cuando hay malicia, pues al final lo mejor para mí ha sido ignorarlo y pasar a otra cosa. ¿Y en tu caso, Anne? A mí creo que el caso de la adopción en sí, no era la adopción en sí, creo que era el problema, era más el hecho racial, porque me han hecho entender que era el bicho raro, porque yo he crecido en un pueblo de, mira que Francia, si vemos un poco a nivel de diversidad, que no me gusta mucho la palabra porque la diversidad somos nosotros siempre, pero digamos que dentro de la diversidad que hay en Francia, cuando estás en un pueblo hay muy pocas personas racializadas. Y me acuerdo que, por ejemplo, el primer comentario que yo me puedo acordar en función de mi racialidad era cuando tenía 4 años, que había una peque en la escuela que me dijo, si Le Pen gana, vas a volver a tu país. Y yo me quedé en plan, ¿pero por qué? ¿Y quién es Le Pen? ¿Sabes? Porque no sabía quién era Le Pen con 4 años. Pero todas las dudas de por qué me están señalando no lo entendía muy bien. Y también el problema de poder construir mi identidad dentro de una familia totalmente blanca que no entendía para nada cuáles eran los retos que había en función de la construcción de la identidad, que era ser racializado dentro de un Estado racista que ha construido toda la República y el Estado sobre una base totalmente racista y que no entendían para nada, digamos, bueno, ¿qué está pasando? Y creo que hasta hoy en día no lo pillan, porque creo que mis padres creen que soy blanca, básicamente. Y una parte... Interesante esto. Sí, 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 o sea, porque me han blanqueado, creo, pero, por ejemplo, ayer estaba comentando, no, creo que era hoy, estaba comentando una frase tonta que me decía mi abuela y que yo entendí muchísimo más tarde, pero cuando era pequeña me decía, come zanahorias porque vas a tener el culo más rosa. Y más adelante estaba en plan, pero ¿cómo voy a tener el culo rosa? ¿Sabes? Básicamente esto, o sea, son cosas que la gente no se plantea para nada de qué significa tener un cuerpo racializado dentro de una familia totalmente blanca. Y creo que a mí la adopción me ha ayudado mucho en el hecho de poder construirme mi identidad propia, aceptar la racialidad y la identidad que va con, digamos, todas las dinámicas que van con todo esto, acercarme más a muchísimo más personas racializadas, y poco a poco también estar dentro de movimientos activistas, que bueno, esto ha surgido un poco con el tiempo, pero sí, digamos que la primera cosa en sí no era exactamente la adopción, y tengo un poco lo de Chandra en el hecho de la pregunta que no paran de hacerte, pero ¿de dónde eres? ¿Sabes? Y es como tú dices de dónde y te lo van repitiendo otra vez y yo tengo menos paciencia, además, porque es en plan, depende también del día, si estás feliz o si estás de mal humor o lo que pasa, pero muchas veces le digo, bueno, pregúntame lo que quieres saber, ¿por qué no soy blanca? Es esto que quieres saber, ¿sabes? Para no ir ahí un poco, pero creo que la gente no ve que cuando hace esto, porque si son amigos tuyos, que hay confianza y todo, y que empiezas a entrar como en temas un poco privados, ahí sí que creo que tú puedes preguntar y tal, porque hay un tipo de confianza. Pero el problema es que la gente no los hace como primera pregunta de entrada, casi después de decir hola, ¿sabes? Y es como, pero otra persona que vive dentro de España no lo vas a hacer, o dentro de Francia no vas a hacer ese tipo de pregunta. Y mira que para mí la mitad de los españoles parecen marroquí, ¿sabes? Es como, desde mi punto de vista que he crecido en Francia, cuando ves un poco las caras de aquí, sí, la gente para mí me parece marroquí, pero es que entonces creo que es esto también que tú vives un poco con la racialidad, es que la gente se permite algunas preguntas personales que no harían en otro contexto o que no haría a personas blancas, y bueno, esto más o menos. Y más allá de las preguntas estas intrusivas y de señalamiento de la diferencia, ¿no? Que en algún momento es un señalamiento de, bueno, tú no perteneces del todo a esto, ¿no? ¿Qué otras cosas? No, ahora vuelvo contigo, Xavi, no me mires así. No. Pero es por no romper el hilo. ¿Qué otras cosas que a lo mejor a las personas que no tenemos un cuerpo racializado se nos escapan? Supone habitar un cuerpo no blanco en
¿En Francia o en España, en Cataluña? Yo creo que a nivel más social, para mí ha sido sobre todo lo que os comentaba antes en la vida adulta, ¿no? El hecho de que te están cuestionando, ¿no? tu pertenencia aquí y bueno, yo creo que viene también de base esta curiosidad y también esas bases, ¿no? de racialización que hay detrás a base de estereotipos y de estigmas, ¿no? que perviven en nuestra sociedad. Lo que pasa es que, lo que os comentaba antes, es que, bueno, al final acabas cogiendo una serie de estrategias y que tú, pues, por mucho que esa persona o esa sociedad en primer contacto te quiera ubicar, al final eres tú el que tienes que marcar tu posición, ¿no? Y definirte tú mismo, tú misma, y si sabes, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que a veces se me cuestiona aquí, ¿no? mi pertenencia a la sociedad española, pero es que yo todas las veces que he vuelto a Nepal se me cuestiona que yo haya nacido ahí, pero porque, bueno, claro, yo si callo la boca, físicamente soy típicamente nepalí. Pero luego, aunque hable nepalí, se me nota en el acento o la gente se nota que a veces haces mucha mezcla de algunas palabras en inglés que la gente de ahí común no lo haría. Entonces, ¿no? esa doble cuestionamiento también, y en algún momento de la tesis hablábamos también de el trabajo que hice en el trabajo final de máster, ¿no? Esa sensación de que realmente en muchas ocasiones no sabes a dónde perteneces, pero es que a la vez puedes pertenecer a los dos lugares, ¿no? Y puedes sentirte aquí extranjero y allí muy turista, la verdad. Entonces, bueno, yo creo que está en aprender a identificarnos nosotros mismos al final y marcar, ¿no? Nosotros, si esa persona está teniendo una impresión errónea de nosotros, pues hacerle saber, ¿no? Y supongo que cuando hay una interacción individual, pues eso es mucho más fácil. Y a nivel colectivo, pues nuestra lucha, ¿no? está ahí en cambiar todos estos estereotipos y estigmas e ideas que hay sobre ciertos grupos migrantes, migratorios, que son totalmente físicamente diferentes a nosotros. En tu caso, Anne, que al incorporarte a un activismo en que gran parte de las personas racializadas con las que colaboras, participas en cosas, no son adoptadas, ¿no? ¿Supone una diferencia al ser adoptada? ¿Miras las cosas, tienes otra perspectiva o te sientes en algún momento...? Bueno, para acabar un poco lo de Sandra antes, yo creo que la racialidad en sí, yo la viví a nivel institucional. La violencia institucional que tú vives desde la policía y de los dos grandes bloques donde vivimos la violencia, yo viví la violencia institucional o vi que mis amigos vivían la violencia institucional, era desde la policía y la escuela. Y la escuela es muy chungo porque básicamente la cosa que es un poco graciosa conmigo es que sabían que mis padres eran blancos. Pero el primer criterio para juzgarme era el color de mi piel. Entonces es gracioso porque te dices, bueno, si es en función de dinámicas y tal, van a pensar, porque tienes padres blancos, entonces no eres como los demás o no sé qué. Y tienes un huevo de profes que directamente te juzgan solamente por el color de tu piel. Después la policía, creo que mi primer control de poli lo he tenido con 13 o 14 años. Y hasta hoy en día tengo controles de policía. Y también vi la violencia que hay, porque hay como un cambio a nivel... de cuando somos más pequeñitos nos ven como súper monos. Mira, son muy exóticos, no sé qué. Bueno. Y cuando ya... Como monos. Claro, sí, totalmente. O sea, no son palabras mías. No, pero hay mucha gente que dice cosas así. Pero cuando empezamos a pasar, digamos, de la preadolescencia a la adolescencia, digamos que, porque la violencia policial es muchísimo más encima de los hombres que las mujeres.
Y entonces yo vi el cambio brutal de los que pasaban a ser adolescentes, que empezaban a ser más grandes, que parecían adultos, y ahí sí que noté mucho la diferencia a nivel de cómo la policía pegaba a la gente o nos controlaba solamente por la cara o todo este tipo de cosas. ¿Y qué me has dicho? No me acuerdo la pregunta que me acabas de hacer. Yo tampoco. No, pero bueno, la pregunta era si la... en el activismo estaba relacionado con tus compañeros, si había algún tipo de diferencia. Digamos que creo que lo que está muy guay dentro de las comunidades, vamos a llamarlas así, racializadas, es que justamente nos aceptan totalmente como somos. No nos cuestionan y además creo que compartimos muchos como temáticas en común, que son de la identidad, de quién somos, de ser de todos los sitios, pero ningunos a la vez. Pero creo que de todos los sitios en cuales me he relacionado, es el que nos acepta mejor de todos. Y en tu caso, Xavier, que no es una experiencia racializada y además es una adopción nacional, bueno, ¿cómo viviste esto de ser adoptado y cómo fue cambiando tu idea de qué significaba para ti, cómo significabas la adopción a lo largo del tiempo? Ya sé por dónde vas. No, es una pregunta. Bueno, yo en mi adolescencia o mi niñez y demás no fue problemática, aparte era buen estudiante también. Me crié aquí al lado, además, yo soy de Marín. Y no fue problemática y con tranquilidad. Mis amigos sabían que yo era adoptado, tampoco, bueno, pues les parecía algo normal y tampoco nunca se cuestionaron nada. Y básicamente no tuve problemas. Yo los problemas los empecé a tener cuando me planteé tener hijos. Por eso. Y fue cuando, bueno, pues en lo que veo ahora con mucha retrospectiva, con retrospectiva, lo que era una motivación profundamente mal guiada, podemos decir. La de querer ser padre. Sí, la de querer ser padre adoptivo. Entonces, bueno, ahí yo... O sea, porque, perdona que te interrumpa, pero cuando tú te planteas tener hijos, piensas directamente en la adopción como vía para... Sí. Y en cierto modo, lo que había en mi cabeza, o lo que creía que había en mi cabeza, era que la adopción es una manera como otra cualquiera de ser padre y madre. Yo pienso que eso en parte también es parte de lo que tú quieres creer, ¿no? Y en mi caso sí lo era, ojo, pero bueno, yo pienso que el run también está ahí detrás, ¿no? Y en cierto modo también porque mis compañeros de La Voz aún se ríen de mí de todo este tema. Ellos, por favor, no lo hagan porque me da mucha vergüenza, a pesar de que lo voy a decir aquí ahora en público, ¿no? Pero yo decía que yo quería devolver el karma que me habían dado, ¿no? Por yo haberme criado en una familia y demás. Entonces, después yo básicamente cambié un poco lo que es la motivación, o maquillé... Pero maquillé dentro de mi cabeza, pero yo pienso que la motivación principal seguía siendo esa. Hasta que se me inflaron las gónadas y decidí dejar la parentalidad, decimos mi mujer y yo, dejar la parentalidad adoptiva. ¿Y cuál fue, si quieres contarlo, qué fue lo que provocó ese cambio de decir, bueno... Sí quiero ser padre, pero de otra manera, para adopción no? Pues para serte sincero, esto es muy poco glamuroso, ¿no? Pero fue la administración. Fue la administración, así de claro. De la Junta. Pero puedo preguntar en qué sentido, qué es lo que os hizo cambiar de... Es que... Fueron temas burocráticos. Entonces, al final dijimos, mira, por aquí no queremos seguir porque ya era todo un poco turbio. Era como... nos dábamos cuenta de que la administración daba muchísima prioridad o valoraba muchísimo la formación preadoptiva de las familias que se ofrecían. Y
Y nos dábamos cuenta, nosotros estamos yendo a un mogollón de cursos, pero nos estábamos dando cuenta de que toda esa información, o sea, fue el día que nos pidieron firmar un consentimiento para devolver esa información a la Xunta. Entonces era como, espera un momento, me estás diciendo que yo, que soy una persona que confío en la administración, o creía que confiaba en la administración, o en los criterios de la administración, no llamo nunca a la Xunta para decir, oye, que me he hecho este curso, ¿eh? Y hay otras personas que llaman, no sé, decirte una vez al mes para decir este mogollón de cosas y para preguntar sobre expedientes. Yo no es que no estuviera preocupado, es que yo quería dejar a la administración hacer su trabajo, porque creo que la administración tiene que dedicar su tiempo a las cosas que le tiene que dedicar y no a las, digamos, a las ganas o a la, no sé cómo decirlo, no me sale ahora la palabra, a la... Atender las demandas de los... Claro, que se esperen con tranquilidad. Entonces el día que me hicieron firmar ese papel fue como, ¿en serio? Ah, para ahí. Y te puedo decir, yo creo que tomamos la decisión a punto de pasar. Yo tengo una memoria horrible, pero para algunas cosas se me quedan grabadas en la cabeza. A punto de pasar, volviendo en la autopista hacia aquí, desde Coruña hasta aquí, a punto de pasar por el primer arco de este que te detectan las cositas de... Pues, no sé. Y lo hablé con mi mujer y dijimos, ya está, a fornicar. Y más allá de ese cambio de rumbo... Sorpresa, los niños vienen así, ¿eh? Sí. A lo mejor en este foro no es muy claro, pero... Sí, porque... Y más allá de ese cambio de rumbo hacia la paternidad, esa idea de la adopción, que tú habías dicho que, bueno... De pequeño lo habías vivido como una cosa de esto, otra forma más de ser familia, de hacer o de ampliar familia, ¿no? ¿En algún momento cambia, se mantiene? Yo es que creo que he ido aprendiendo mucho en todo este camino. Entonces yo me planteo, es lo que, como estábamos hablando en la intervención anterior, ¿no? Sobre el tema si la motivación, si la economía o los problemas económicos son una causa para la adoptabilidad de alguien. Entonces yo es que creo que todas estas cosas... O sea, la administración debería ir muchísimo más allá. Y la falta de medios es algo que, como estaba diciendo usted, disculpen, no sé su nombre, ¿no? José Ángel. Sí, José Ángel, vale. Y es así como... Y declaramos, o por lo menos me pareció entender eso, ¿no? Declaramos niños adoptables porque no tenemos medios para, digamos, como en Suecia esto no sería así. Era como... Yo estaba, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede ser posible? Es que para mí, yo veo la adopción a día de hoy como algo, para mí la adopción es como un trasplante. La adopción es algo que es necesario a día de hoy, pero que no debería existir porque no debería haber, o sea, lo óptimo es que no haya este tipo de accidentes que posibiliten que haya un conjunto de órganos para otras personas. Para mí lo lógico y lo óptimo es que las personas sigan viviendo tranquilas antes de que sus órganos salgan a trasplante. Y en el caso de los niños y las niñas, para mí es el mismo tema. Entonces, yo creo que habría que ir muchísimo más allá. Y sobre todo lo que comentabas tú antes sobre el tema de la relación colonialismo con el tema de la adopción, yo es algo que llevo viendo mucho últimamente también. Y es como... Porque, claro, aquí los niños no los adoptamos de Suecia, ¿eh? Los niños. No sé, me explico. ¿No? Entonces, cuando estamos hablando del tema de la motivación económica, si nos ponemos a hablar de motivación, tomando la adopción internacional como algo, como entidad, ¿no? La motivación económica está ahí. Y es absolutamente el primer motivo. Y entre otras cosas, también hay una relación colonial, claro. Y eso seguirá siendo así mientras exista esa relación colonial. Y no sé si he respondido a tu pregunta o me he ido por las ramas. No, está muy bien. No sé si Ann o Chandra queréis añadir algo en este sentido a lo que está diciendo Xavier. ¿No? Seguimos preguntando entonces para bingo. Bueno, seguimos para bingo. Lanzo otra pregunta y ya dejamos el tema de la infancia y de los primeros años de vida, adolescencia y demás. Pero
Si pensáis en esas primeras etapas, ¿hay alguna cosa que rescataríais, como alguna práctica, bien de vuestra familia adoptiva o del entorno, que creéis que fue especialmente positiva, por un lado, o al revés? ¿Alguna cosa que os hubiera gustado que se hiciera de forma diferente? ¿Quién quiere contestar primero? Empiezo yo. Empiezo yo y perdón, pero no voy a... O sea, voy a dar... Sé que yo no... De momento no siento que yo tenga que rescatar nada ni cambiar nada de esa infancia. No, cuando decía rescatar, perdón, No, decir algo pero, que te hubiera parecido, dijo, esto especialmente me ayudó, sí, ¿no? Sí, te entiendo. Y sobre todo creo que este es el lugar en el que también yo quiero lanzar un mensaje positivo, ¿no? Hacia las familias. Ahora me voy a emocionar y todo. Yo siempre he tenido una infancia súper bonita. Y sé que estamos en un sitio para cuestionar el sistema. Y yo estoy en esa labor también, ¿no? Pero... Dios. Para mí también es importante públicamente reconocer el contexto familiar que yo he tenido. Y... ¡Ay, qué bueno! Gracias. Sé que... Y soy consciente que cada uno tiene su experiencia, su realidad, pero la mía es tener una familia, vamos, que me ha querido un montón, tanto en Nepal como aquí. Y luego en la escuela, ¿no? También, que es lo que comentaba Anne, es un contexto que te influye y que te marca, ¿no? En la trayectoria vital. Y yo rescatar desde el lado positivo, ¿no? En mi familia siempre hemos podido hablar abiertamente y sobre todo recalcar, y este es un buen sitio, ¿no? La importancia de lo que íbamos también comentando a raíz de la adopción abierta, o sea, una comunicación abierta desde el principio, ¿no? Y que el hecho de que yo haya tenido la oportunidad y el espacio en mi familia para poder hablar, para poder preguntar, para poder hacer bromas con mi padre, y que mi padre me pudiera hinchar con todo lo que quisiera, ¿no? Siempre buscando esa oportunidad para también conocerme un poco más a mí. Que si yo tenía preguntas sobre mi familia, sobre Nepal, siempre he tenido esa oportunidad. Y también a nivel de escuela, es que, bueno, no sé, yo fui la primera adoptada en la escuela y la primera persona no blanca en la escuela. Entonces, yo creo que también partiendo de la base de mi vida en Nepal, ¿no? Donde desarrollé un sentido muy fuerte de supervivencia y de protección, yo vine aquí con todos los escudos puestos, y en la escuela había niños que se querían acercar a mí y lo que hacía yo era tirarles piedras, o sea, no eran grandes, pero eran piedrecitas. Pero bueno, no era una forma de marcar ese límite. Y ahora tengo amigos desde que empecé P5, es que, tía, tenías muy mala leche. Digo, ya, es que venía curtida, ¿no? Y realmente venía curtida no porque lo hubiera pasado mal, porque yo tuve una familia que me quiso, y realmente en el orfanato no tengo ningún recuerdo, ¿no? ni de abuso ni de maltrato, que no es mi experiencia. Pero el mismo hecho, ¿no? Ese de cambiar y de esa separación, pues bueno, me creó una protección. Y luego tuve un proceso de adaptación no sé, yo creo que aprendí español ya estando en Nepal. Aquí a los 2 meses aprendí catalán y no sé, como que fue todo muy rodado. Entonces,
es importante, y lo sé como profesional y como adoptada, pensar y meditar en las críticas y combatir este sistema, ¿no? Pero también para mí es importante reconocer la labor que se está haciendo desde las asociaciones y desde las familias adoptivas. Gracias, Chandra. Ay, es que... ¿Tú si lo piensas, hay alguna cosa que te hubiera gustado que se hubiera hecho diferente por parte de, sobre todo de las personas adultas que habían en tu infancia en ese momento, sea familia, sea... Bueno, mi caso quizás sea un poco particular en el hecho de que creo que la negatividad salió algo positivo de mí. Entonces, la cosa que podría decir que sí me ha faltado un montón es la representatividad en sí, pero no creo que era solo desde mi familia, porque cuando miraba la tele toda la gente era blanca, o sea, toda la gente es blanca por todas partes, hasta en las películas, cuando abres un libro, o sea, que no hay ninguna representación racializada de la gente, pero es una cosa que es totalmente societal y estructural, o sea, que no es solamente mi familia que era así. Y una parte mis padres son bastante mayores y mi tío ha hecho la guerra de Algeria. Entonces, las cenas familiares con ellos era de guerra total entre yo y ellos, porque los morros no sé qué, era bastante así. Y entonces creo que justamente de esta negatividad que ellos me han enviado, me ha surgido, digamos, la conciencia de comunidad, hacia los racializados, porque para mí era muchísimo más fácil identificarme a ellos y verlo como mi segunda familia, y también, digamos, despertar lo que yo llamaría, entre comillas, de qué es la justicia social y cuáles son las cosas por qué quiero luchar. Y entonces, digamos, de esta situación que podría parecer negativa, hay como una cosa positiva que salió de ahí, digamos. Y en tu caso, Xavier, ¿alguna cosa que crees que se hizo especialmente bien o que te ayudó especialmente, o alguna cosa que te hubiera gustado que hubiera sido diferente? Bueno, lo que me hubiera gustado que hubiera sido diferente es que mis padres hubieran tenido las mismas facilidades que tenéis hoy en día y los que os formáis. ¿Facilidades? ¿No? ¿En qué sentido? Porque tenéis cursos y formación. Antes yo era de los de la herida, como comentabas tú antes, la herida de tal, y nos hablaban, y el tabú, y eso yo lo sufrí en carnes, claro. Ahora bien, yo por lo menos sé que por lo que he conseguido hablar con mi padre y cómo él estuvo presente en mi búsqueda de orígenes, sé que yo creo que mi padre habría sido los que habrían estado aquí. Y bueno, os agradezco a las familias que estáis aquí, porque como digo siempre, las familias que me preocupan no son las que estáis aquí, sino son las que no están. Las que no están y las que en los cursos de la Xunta dicen que... Porque claro, es que yo tengo la ventaja de que he estado en los dos lados, ¿no? Entonces he estado en vuestro lado y estoy en el mío también. Y las que en esos cursos decían, yo voy a decir todo lo que quiero y después no voy a volver a pasar por el servicio de menores. Esos son los que me preocupaban. Eso. Pero bueno, yo en mi caso estoy satisfecho. Y en ese sentido te puedo preguntar, yo te puedo preguntar, y tú puedes contestar o no, eso... Yo te lo digo todo. Bueno. No, porque de alguna manera, antes cuando explicabas cómo habías vivido la infancia, la adopción en la infancia y demás, bueno, como otra forma más de ser familia, pero en algún momento te planteaste la búsqueda de orígenes. Pasó a ser un tema importante para ti eso. ¿Cómo es? ¿Cómo se plantea? ¿Qué te lleva a eso? Bueno, la historia es que lo que me habían dicho siempre por el tema de los tabús y todo eso, yo me había metido en mi cabeza que si me habían dado una adopción, también es lógico pensarlo, ¿no? Es porque no me querían, ¿no? Y eso es así en muchas personas adoptadas, entiendo. No en todas quizás, pero en muchas. Y pues yo viví con eso hasta que un día, hablando en la radio, comentaban los temas de los bebés robados en los años 70, 80. Y yo es que nací en el 80. Entonces me empecé a plantear el rollo de
vamos a pensar una cosa. ¿Y si? Entonces, a partir de ahí empieza todo. El tema de pensar en la búsqueda de orígenes. Lo que pasa es que yo la pospuse hasta que yo lo pensaba por el tema del conflicto de lealtades, y digo, yo lo voy a hacer el día cuando mi padre ya no esté, ¿no? Pero bueno, tuve la fortuna de que ahora, francamente, no recuerdo por qué decidí adelantarlo. Tendría que hacer memoria, y ahora no me viene a la cabeza el por qué decidí adelantarlo, ¿no? Pero fue un acierto a posteriori. Y ahí está. En mi caso fue por el tema de escuchar sobre los bebés robados. Y bueno, si queréis un poco más de información, yo no lo soy. No soy robado, ¿vale? Pero casi, porque había monjas de por medio, ya sabemos cómo eran las monjas en aquellos momentos. Digamos que en el tema de cuando una mujer de 19 años que acaba de tener un niño, clase baja, digamos que la primera opción de las hermanas de la caridad, ojo, no era ayudar a la persona a criar a su hijo. Perdón. En tu caso, Anne, así como hablabas del compartir esta experiencia de habitar un cuerpo racializado como una cosa que había hecho que sintieses a los afrodescendientes, a personas con un cuerpo racializado como otra familia, el caso de la familia de la que no sé, porque nunca hemos hablado de eso, si tenías información, si no, pero fue un tema, bueno, que te provocaba curiosidad, del que sabías o querías saber, o... Creo que cuando era peque era totalmente obsesionada con Sri Lanka, que era una cosa, porque tengo como un tipo de carpeta con un montón de papeles donde está escrito en singalís, todo este tipo de cosas, pero obsesionada con el tema, con mirar la bandera. Tengo una bandera de Sri Lanka desde que tengo 5 años, o sea que era como una cosa bastante... digamos, presente, o de saber quién era mi madre, o cómo era Sri Lanka, o bueno, tenía como una cosa ahí un poco, no sé, era totalmente obsesional. Y además me imaginaba cosas que no existían realmente, porque vives las cosas desde el exotismo que tú tienes como persona europea. Cuando miras hacia el sur, hay toda, digamos, dentro de Europa hay toda una concepción del sur como un sitio salvaje, como un sitio que no sé qué, bueno. Y la cosa es que empecé a investigar un poco y el problema es que Sri Lanka ahora está saliendo de más en más, pero básicamente Sri Lanka está dentro de un tráfico internacional de bebés bastante complicado. Estamos hablando de, entre los años 80 y 90, estamos hablando de 14.000 personas, que tienen más o menos mi edad, 14.000 personas que están dentro de un tráfico. Y había como granjas de bebés, todo este tipo de cosas, bebés que han robado por todas partes. Muchas veces las madres, o sea, las mujeres que firmaban los papeles no eran nuestras madres, entonces a nivel legal ni existimos. Entonces hay todo esto que entra también en el medio y me empecé también a interesar en qué pasa con las madres biológicas, porque muchas veces creo que hay como un tipo de pirámide cuando hablamos de la adopción, y la pirámide de la adopción es los especialistas blancos que suelen hablar de nosotros, bla bla bla, los padres, después los adoptados, y los que olvidamos siempre abajo de la pirámide son nuestras madres, que nadie sabe realmente cuáles son sus historias. Y me enteré hace como unos meses que ahora a las mujeres srilankesas, para que puedan ir a trabajar dentro de Arabia Saudí, los preguntan de esterilizarse. Entonces la pregunta que me hice es, ¿qué han preguntando a nuestras madres hace 30 años atrás, sabiendo que ya había mucho movimiento de mujeres que se iban? Porque bueno, el Sri Lanka estaba en guerra, era 40 años de guerra, es mucho tiempo de guerra, y la gente salía para poder tener un poco de dinero. Y entonces me enteré que sí, habían bastante mujeres ahí cuando yo nací más o menos, pero estoy todavía con todas estas grandes preguntas abiertas,
porque es muy difícil también de encontrar las informaciones, porque los gobiernos no quieren que estas informaciones salen, porque ahí hay un escándalo que es como, porque por ejemplo todos los estados europeos o de Estados Unidos saben estas cosas. O sea, tú ves un poco los informes y todas estas cosas y es como o sea, no es que solamente que se creó una cosa de corrupción ahí en Sri Lanka. O sea, hay como una relación bastante fuerte entre el norte y el sur, y el norte que ha aceptado totalmente, bueno, hay gente blanca que necesita bebé, bueno, esto no está muy bien hecho, pero no pasa nada. Vemos los bebés ahí porque seguramente como son del sur estarán mejor viviendo en el norte. Entonces, esto es un poco la relación que yo tengo con esto, pero claro, cada vez que voy avanzando encuentro cosas más complicadas y... Avanzando, mirándolo así, desde una experiencia colectiva de las madres, no estás diciendo avanzando en la información sobre tu propio caso. Digamos que hago un poco los dos, pero relaciono más también, creo que es importante también empezar a visibilizar nuestras madres, porque hay muy pocos casos de madres, o sea, muchas veces son problemas económicos, no pueden asumir como los bebés solas porque el hombre se va, también hay muchas presiones desde las asociaciones blancas que las culpabilizan diciéndoles, bueno, mejor si das tu bebé, todo esto. Entonces, como las monjas. Claro, es exactamente la misma cosa, las dinámicas son exactamente las mismas. Y entonces si voy avanzando un poco sobre el estado global y también un poco sobre qué podría, bueno, cuáles son mis datos, pero de momento como está saliendo tanto escándalo, muchas veces me paro durante un mes porque es en plan, es que ni sé por dónde voy, entonces es como, bueno. Gracias. En el caso de Xavier y Chandra, que buscasteis y encontrasteis los dos, ¿qué significó encontrar y sobre todo qué pasa después de encontrar, ¿no? En vuestros casos, ¿no? ¿Qué pasó después de encontrar? Porque, bueno, de alguna manera son tu familia. Tú, Chandra, tenías más edad y seguramente tenías recuerdos, que no era el caso de Xavier, ¿no? Claro. ¿Qué pasa Xavier, cuando encuentras? ¿Cómo sigue después de la búsqueda y el encuentro? Pues sigue, yo en mi caso... Bueno, ¿o qué significó el encuentro en primer momento, ¿no? ¿Para qué sirvió? El encuentro, estuve un mogollón de nervioso, pero... Pues significó, yo pienso que una especie de cierre, que aún está por cerrar. Tengo que consultar muchas cosas y quiero saber más, ¿no? sobre todo lo que ocurrió realmente, ¿no? Y el hecho de no poder que mi madre hubiese muerto en el 94 de SIDA, pues claro, ahora no puedo preguntarle a ella tampoco, ¿no? Pero bueno, sí que supuso un cierre y después supuso también otras cosas como tener dos hermanas cuando fui hijo único toda mi vida. Y de hecho, aparte, según yo le llamo la Aitá, ¿no? Le llamo la Aitá porque está mi padre y el Aitá. Y está mi madre y la Amá. Entonces así, en euskera y en gallego yo ya separo las dos cosas en mi cabeza, ¿no? Y... Entonces, cuando el Aitá dijo que a mis hermanas les había dicho, no, es que tenéis un hermanito. Pues que el hermanito tenía 7 años más que la hermana mayor, ¿no? Entonces, pues esa parte es divertida, ¿no? Y está bien. Y pues ahora pues tengo acceso a muchísima información y saber cómo era todo aquello. Pues, tengo antecedentes médicos, ya sé, ya no es como antes, ¿no? Que no es que antecedentes, no soy adoptado, venga, prueba de esfuerzo, correr, venga, raca. No, ahora ya tengo otras cosas, ¿no? Y pues eso, por esa parte bien. Por esa parte bien. Lo que pasa es que aún sí tengo la ventaja y la desventaja de vivir muy lejos. Ese es el problema. La ventaja es porque cuando me apetece, llamo. Y cuando no me apetece, no llamo. Y dependiendo, pues mi vida es complicada estos últimos 2 años, pues me puedo aislar un poquito, ¿no? Y la desventaja es que, pues, cuando quiero, pues no estoy ahí, ¿no? Y sí que me gustaría cultivar un poquito más la relación.
Pero claro, es difícil. ¿Y crees que en tu caso os ha sido difícil conjugar las expectativas de relación de una parte y de la otra? Está siendo un poco difícil en el caso de Laita, porque es como... Bueno, el resto de por la familia, por parte de madre, también es un poco, porque es que Laita, yo qué sé, al segundo día de conocernos, me dijo que me quería. Y yo le dije que yo también, pero... O sea, espero que no me vea. Bueno, pues, pero no era cierto. Sorpresa. O sea, nos acabamos de conocer, ¿no? Y mis tías, cuando hablamos, también a veces me lo dicen. Y yo, tío, bueno, os quiero mucho, tal. Vale, tal. Y es que todavía no estoy ahí, todavía, ¿no? Entonces, eso es como... Está como el querer, pero es un... El querer, pero después cuando ya me echo para atrás. Es una cosa así muy particular. No sé cómo explicarlo. Bueno. Sí, pero no. Sí, pero no, sí. Sí, pero no. Y en tu caso, Chandra, y en todos los reencuentros que has seguido en tu trabajo de campo, ¿cómo ha funcionado este tema de qué pasa después de la reunión, ¿no? El reencuentro? En mi caso, el reencuentro fue con mi hermano biológico. Yo tengo, bueno, como comentabas, ¿no? Yo tengo muchos recuerdos de mi vida allí, entonces tenía muy claro que mis padres habían fallecido. La sorpresa hubiera sido que no hubiera sido así, pero cuando fui a buscar a mi hermano y la verdad, bueno, empecé la búsqueda porque mi familia siempre ha sido una cosa inolvidable, ¿no? Tanto durante los primeros años aquí, que realmente yo de Nepal y de mis orígenes y de mi hermano, pues no quería saber nada. Tenía mucha culpa hacia él, mucho rencor, supongo, porque, bueno, ese típico recuerdo que tienes de... Si yo tengo familia allí que no teníamos una familia extensa, ¿no? Y tengo hermanos, pues ¿por qué yo y mi hermano estamos aquí? O esas típicas preguntas que te haces. Pero luego hice un cambio de postura, sobre todo cuando me empecé a informar sobre el contexto nepalí, sobre la vida allí, y cuando viajé en el 2016, que claro, yo recordaba a mi hermano mucho más mayor que yo, porque se ve que me llevaba 5 o 6 años y para mí era mayor. Entonces, claro, no acabas de entender por qué él no se quedó con nosotros. Y bueno, es eso, ¿no? Que siempre tenía claro que tenía a mi hermano allí, lo fui a buscar. Estuvimos 2 años en contacto por Facebook y por WhatsApp hasta el año pasado, que nos reencontramos y fue una cosa preciosa. Mi hermano estaba trabajando fuera, vino a Katmandú, nos reencontramos con su mujer y mi sobrino también, porque en el 2016 los habíamos conocido también. Desde aquí viajamos, mi hermano pequeño que vive cerca de Barcelona, con mis padres también, y estuvimos, no sé, 2 o 3 semanas ahí. Fue, bueno, precioso. La cosa es que al final yo creo que las dos partes estábamos muy abiertos y mis padres fueron los primeros en plan, hay que ir a verlos. Ahora que tu hermano está aquí, que no sabemos hasta cuándo va a estar ahí, que vamos. Y luego, es verdad que cuando estábamos esas 3 semanas fue todo, bueno, estábamos siempre ocupados, ¿no? Haciendo cosas y tal, y no le das mucha vuelta. Incluso yo siempre había dicho que, ¿no? Desde aquella época en la que le tenía cierto rencor, yo siempre decía que cuando lo viese y lo conociese y lo reencontrase, pues lo mataría a preguntas, ¿no? Y luego llegué ahí y dije, es que no se me ocurre ninguna. Porque claro, al final creo que lo que necesitaba más yo era, bueno, pasar tiempo con él y conocerlo, ¿no? Y compartir tiempo.
Esas 3 semanas fueron súper bonitas, todos se volvieron, yo me quedé en Katmandú para seguir con la tesis y luego mi hermano se bajó de las montañas a Katmandú a estar un mes conmigo. Cosa muy rara, porque claro, nos reconocemos como hermanos porque físicamente somos muy parecidos y hay momentos en el que lo reconoces como tu hermano, ¿no? Tienes esos recuerdos de que, bueno, a veces te cuidó en algún momento, otras veces tienes la idea de que no tanto, ¿no? Pero la cosa es que es mi hermano, pero tenerlo ahí después de 21 años sentado a tu sofá y que te esté contando un montón de cosas, es una cosa muy extraña. Eso es como, es mi hermano, pero a la vez era un extraño, ¿no? Para mí. Y yo creo que el hecho, ¿no?, de reencontrarnos nos da la posibilidad, ¿no?, de, bueno, pues si hay una conexión, porque luego en la tesis, ¿no?, hay casos en los que después de ese reencuentro las familias siguen siendo extrañas. Y en mi caso, yo creo que, bueno, nos hemos vuelto a reconectar, no del todo, evidentemente, porque son 21 años de separación. Entonces, ¿no? Hay mucha experiencia que no hemos compartido y que es verdad que muchas veces pues hay actitudes por su parte o incluso ciertas demandas, ¿no?, por su parte, que él se las toma como hermano. O con las familias nepalíes que conozco, ¿no?, las historias de la tesis, hay madres y padres y esas personas pues quieren hacer de madre y padre, y muchas veces pues los chicos con los que a los que acompaño y tal, dices, bueno, pon un poco de, ¿no?, intentar poner un poco de barrera, pero bueno, yo creo que en global, ¿no?, y en un marco se necesita tiempo, básicamente, y está claro que no vamos a recuperar, ¿no?, esos 21 años en mi caso de separación, pero bueno, para mí es un nuevo comienzo, porque al final si no hubiera visto, ¿no?, que mi hermano es una buena persona y que su familia, en el momento que no estaba mi hermano, pero nosotros nos insistieron a muerte para que los fuéramos a ver ahí a las montañas. Nos acogieron, ¿no? Si no hay esa conexión, al final tienes la posibilidad de decir, mira, yo sé que está bien, mi madre sé que está viva, ¿no?, o en algunos casos, y ya está, no quiero saber nada más. Pero en mi caso, que ha habido una conexión, ¿no?, y incluso mis 2 hermanos son chicos y se entienden, yo soy la excluida, para que lo sepáis, no, se llevan muy bien, entonces es volver a comenzar, y lo que nos queda por delante, pues seguir compartiendo, ¿no?, el tiempo juntos. Porque en estos casos que tú decías, ¿no?, de que hay la oportunidad de decir, bueno, ya está, ya te volví a ver, se acabó, imagino que es siempre la parte de aquí la que puede decidir si la relación, o sea, sigue habiendo una simetría ahí, ¿no?, por supuesto. muy marcada. Sí, es verdad que quizás el caso nepalí es un poco particular porque aún no sé por qué, pero tanto la parte de aquí como la de allí, hay una serie de experiencias y de circunstancias, ¿no?, que hacen que estén predispuestas a seguir en contacto. Y son muy pocos los casos en los que he encontrado que dices, no quiero saber nada, ¿no? Pero son las personas adoptadas, ¿no?, o incluso las familias adoptivas las que van a decidir. Tengo casos de familias de allí que buscan, hemos encontrado aquí y que dicen, mira, no les guardo rencor, ni los odio ni nada, pero no estoy ni interesada ni preparada para estar en contacto, y esa información yo la traslado así tal cual, ¿no? Y la familia pues dice, bueno, pues nos tendremos que resignar, ¿no? Y otro caso que conozco es de una chica, bueno, es jovencita, que fue a buscar a su madre
La madre tenía problemas de adicciones, creo que también tenía algún tipo de salud mental. Y al final la chica de aquí intentaron ayudarla y tal, pero la madre al final se acabó escapando del centro donde la habían puesto. Y fue desde ahí, ¿no?, que dijo la chica, bueno, pues yo he hecho lo que he podido, sé que está bien por lo menos y que está viva, que también es uno de los grandes miedos, ¿no?, que tenemos cuando vamos a buscar, que está viva y ya está. O sea, si me necesita voy a estar aquí, pero tampoco vamos a insistir, porque también tiene que haber una voluntad por las dos partes. Bueno, yo sigo preguntando, ¿eh? Os quería preguntar a los tres desde porque hoy hemos estado hablando de cómo se habían hecho las adopciones, de los modos en que se habían practicado, por decir de alguna manera, las adopciones, ¿no? Estos principios del corte limpio con el pasado, la idea de poder pensar en otras maneras de hacer adopciones, incluso quizá de repensar qué es una madre conveniente, inconveniente, quién puede ser madre o quién no puede ser madre. Desde vuestra perspectiva, ¿qué pensáis del sistema de adopciones? Así, en general, como... Si os pongo en un compromiso, retiro la pregunta, ¿eh? Esa es una de las preguntas. Bueno, yo hablaré más de adopción internacional, porque no conozco muy bien la nacional aquí en España, pero... Era la ideal pregunta. Ya era, pero porque como también estudio estas cosas, no conozco tan bien el caso nacional, conozco mejor el caso internacional. Pero creo que, sinceramente, hay un problema de poder brutal entre la gente del norte global y la gente del sur global, y que es un supermercado a bebé. O sea, el sur global es un supermercado para los bebés, que no es solamente para los bebés, porque ahí también cogemos los recursos naturales y muchas cosas que hace que Europa es un sitio rico, que históricamente se ha crecido sobre la explotación de la gente, la explotación de las tierras, y siguen en estos patrones. Y creo que sí, para mí la adopción, tal cual como está hecho hoy en día, la adopción internacional, creo que es muy retorcida dentro de los patrones de poder que existen hasta hoy en día. Y creo que, por ejemplo, cuando tú empiezas un proceso de adopción internacional, cuando tú vas ahí, cuando tú te gastas dinero, porque a veces ni te gastas dinero directamente por la adopción en sí, pero digamos que hay un montón de gastos que están al lado de todo esto, todo este dinero podría salvar a la madre y al bebé, y el bebé puede ser que no tendría que estar en adopción. Y creo que estas dinámicas, a un momento dado, vamos a tener que revisarlas, porque al final es un poco como el modo de las ONGs. Las ONGs van al sur global para hacer chapuchas, ¿sabes? Ponemos ahí, o sea, sabemos cuál es el problema global que hay entre el norte y el sur, que son las explotaciones y todo este tipo de cosas, pero vamos ahí, hacemos unas casitas así porque la gente necesita unas cosas primarias, pero no tratamos el problema que es central, que es la dominación europea o occidental sobre el resto del mundo, digamos. ¿Queréis añadir alguna otra cosa? Yo voy a añadir algo, sí. Yo no añado nada y suscribo todas y cada una de sus palabras. Yo voy a añadir. Totalmente, o sea, de cierto modo coincido con ellos, ¿no? Pero bueno, creo que también aquí es un espacio, ¿no?, para generar reflexiones y nuevas ideas y trasladar todas nuestras experiencias, ¿no?, como familias y como personas adoptadas y como profesionales, para cambiar justamente este sistema, ¿no?, que bueno, es evidente que no está funcionando. Pero bueno, si tenemos en cuenta que el Convenio de La Haya es del 93, pues va siendo hora justamente por eso de que vayamos revisando todos esos principios, ¿no?, que están en el convenio. Y una cosa que bueno, me encanta de grupos holandeses y de belgas que están ahí en la parte, ¿no?, del activismo, es evidentemente es lo que estamos planteando aquí. Pensemos en
esas necesidades que tienen con los niños y las niñas. Y justamente a intentar, ¿no?, que nuestras experiencias como profesionales, pero también, ¿no?, como personas adoptadas, sea valorada, ¿no?, en ese cambio de principios. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo la estancia en Bélgica, fuimos a una jornada en Bruselas. Bueno, había unos profesionales que estaban metidos con el tema del convenio y de esto, ¿no? Y exponían la serie de principios y exponían, ¿no?, la necesidad de los cambios, pero realmente era una exposición muy sobre el papel. Y el reclamo, ¿no?, que había mucha gente adoptada, adulta, era cuando vayáis a hacer estos cambios, esas revisiones, nosotros vamos a querer hacer esto, porque debería haber una convocatoria pública de personas, ¿no?, si hacen un quórum de personas adoptadas, que estemos interesadas con el tema y en cambiar el sistema, porque también es lo que decíamos, ¿no? Tenemos que mover a las personas adoptadas adultas, porque está claro que somos muy pocos también, ¿no?, que nos estamos involucrando en este cambio de sistema de protección. Y bueno, la jornada, ¿no?, el congreso ya es una muestra de esta inclusión de las personas adoptadas, pero quizás nuestros reclamos también deberían ir más allá y ir a ese cambio más global, ¿no? Y cuando se hagan esas revisiones, cuando se hagan por parte de allá arriba, pues estar nosotros, ¿no?, también en esas experiencias. Bueno, yo puedo seguir preguntando toda la tarde, pero entonces no dejo tiempo al público. Si me permites añadir una cosita muy pequeña. Nosotros en La Voz formamos parte del órgano consultivo en materia de adopción del gobierno, que existe tal cosa, y en ese órgano pues están técnicos de todas las comunidades autónomas, los más altos representantes de las direcciones generales. Exacto, eso es la parte burocrática, se me escapa. Y también de algunas asociaciones, y nosotros como personas adoptadas, pues La Voz forma parte de este órgano. ¿Y entendéis que es un ámbito útil para conseguir mejoras? Lo que entendemos es que nunca se nos había escuchado ahí, porque la primera vez que una de mis compañeras fue allí a hablar, o sea, se callaron todos, en plan, espera, resulta que las personas adoptadas tienen algo que decir. Y que es útil, además. Bueno, ahí se hablaba de plazos en estos consejos, se habla de plazos, de si se abre un país, se cierra otro, no sé qué, todas estas cosas, y de repente llega alguien a decir, ¿os olvidáis? Quizás. Bueno, eso, simplemente. Bueno, ¿alguna de vosotras dos queréis añadir algo antes de que abramos? Venga, pues entonces pasamos el micrófono a la sala por si hay preguntas, comentarios. A ver. Tengo una duda de término, desde la ignorancia absoluta. Es la primera vez que escucho la palabra racializado y quería preguntar, porque yo en mi reflexión digo, ostras, es que lingüísticamente, o sea, incluso lo veo negativo, pero luego digo, a lo mejor es con el objetivo de visibilizar un problema real. Entonces quería preguntar, dentro de ese término, ¿qué razas se consideran que están dentro? Si es un tema de color, si no, porque estoy perdida totalmente. ¿Quién quiere contestar? ¿Anne o Chandra? Dale. Bueno, digamos que la racialización existe de los dos lados, que es digamos que la racialización o lo que
nos llamamos los racializados, son las personas que son no blancas dentro de las construcciones sociales que se han hecho a nivel histórico. Pero las personas blancas también son una racialización en sí. Pero digamos que hay como una larga lucha que viene del anticolonialismo, que poco a poco se ha cambiado en el antirracismo político, que va también con el anticolonialismo, pero digamos que en Europa los cuerpos no blancos están más dentro de lo que es el antirracismo, y las personas que son del sur, digamos que son más dentro del anticolonialismo, pero son cosas que van juntas, son dinámicas que van juntas. Nos hemos reapropiado, digamos, esta terminología para usarla, para crear una identidad que sea común, que significa personas no blancas. ¿Quieres añadir algo? Bueno, yo hice el trabajo final de máster, ¿no?, sobre este tema. La idea, para mí, la idea en cuanto a término es tanto en un lado como en otro, ¿no? Porque siempre, en toda estructura hay esta diferenciación. Lo que es mirar al otro como no perteneciente a la sociedad concreta, ¿no?, por el hecho de no tener un físico que se corresponda con la sociedad homogénea que se considera, ¿no? Aquí seríamos los blancos. Los blancos, ¿no? Y si te vas a otro lado, podría ser, ¿no?, estás en una sociedad de mayoritariamente negra, y tú, ¿no?, como blancas llegas ahí y a lo mejor, no, pues como Sudáfrica, ¿no? Puede ser, o una persona de Sudáfrica que, no, esa mezcla, ¿no?, de tener un cuerpo diferente al que corresponde, básicamente color, ¿no?, es la piel, que no corresponde con la mayoría, ¿no? Y lo ubicas como que no es español, como que no es, que no pertenece, ¿no?, a esa sociedad. O sea, podríamos decir que, por tanto, sería tener un cuerpo que está marcado, porque el otro se considera neutro. Un cuerpo que está fuera de... Es como la otra edad. Es la otra edad. Es la otra edad. Que está fuera, ¿no?, digamos. Me parece que Angelina había pedido la palabra primero. Yo, con todo el cariño, primero agradeceros a los tres vuestras experiencia personal. Pero con todo el cariño quería decirte, Xavier, perdón. Los orígenes y la identidad es algo importante. Pues Xavi, que no podemos generalizar que las monjas daban a los bebés. No es verdad. O sea, puede haber monjas que habrían dado bebés, pero sobre todo, y nunca salen, quienes daban a los bebés eran los políticos que tenían responsabilidad de servicios sociales. Y eso no sale. Luego, por lo tanto, a mí me duele, porque sí que he tenido en mi experiencia muchas monjas, amigas mías, que han dejado la vida por la infancia, y me duele que se diga aquí que la monja daba bebés en una generalidad tan grande. Luego, te pediría, o sea, pues, quería dejarlo así, claro, nada más. O sea, no, a mí me parece bien que lo dejes claro. El día que te toque a ti ese tema, como me tocó a mí y a otras personas, pues a lo mejor opinas diferente. Pero yo es cierto, hay que conste que en esa parte, en el tema yo incluso iría más allá, no es únicamente el tema de la política, es el tema ¿cómo decirlo?, de lo que viene siendo la ética imperante en la época, ¿no? Claro. Y al final estas personas eran, es cierto, es lo que dices, estas personas eran peones en todo ese tema. Pero bueno, es como, en cierto modo, es como... Bueno, tampoco me voy a meter mucho en este tema, porque tampoco me quiero meter... Había monjas, ginecólogos, notarios que firmaban. Por supuesto. Por lo tanto, no podemos generalizar así. Lo digo porque detrás de eso hay mucha gente que ha dejado su vida para la infancia. Bueno, pues entonces son las monjas, los ginecólogos, los políticos, toda esa pandilla, de ese atajo de personas. Okay. Alejandro, aquí delante, había pedido la palabra también. ¿Vale? No, que si no nos Meten en la ecuación también los militares que robaban niños. Ahí vamos. La pregunta es, evidentemente... En aquella época los militares también tenían parte política.
ser mujer racializada es un plus de vulnerabilidad, evidentemente, ¿no? Xavier puede zafar un poquito, bueno, más o menos. Pero la pregunta es, a vuestros hijos racializados, ¿cómo les enseñaríais a enfrentarse a una sociedad blanca que dice... Porque muchos dicen, mi hijo es español porque tiene un DNI. Sí, tronco, pero tu hijo es negro y le llaman el negro. Y tenés que enseñarle a que sepa defenderse, a que sepa parar esas agresiones. O sea, ¿cómo trasladaríais, qué les enseñaríais a vuestros hijos de la racialidad, cómo combatirla? Pero también de la misma manera que tenéis un plus de vulnerabilidad, es cierto que tenéis un plus de resiliencia. ¿Cómo se la trasladarías a los chicos? Bueno, creo que el problema es bastante complicado en sí, porque primero creo que no depende solamente que nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños, sino que la sociedad tiene que cambiar. Y eso es otra cosa. La cosa que hay un riesgo bastante complicado, o sea, creo que es muy importante de hablar a tus peques y explicarle justamente qué es ser racializado dentro de una sociedad hegemónica y todo este tipo de cosas. Es muy importante. Lo que hay que cuidar mucho es no olvidar que son niños y entonces no cargarle demasiado con este peso. Entonces, lo que tenemos que hacer es, seguramente sí, los tenemos que enseñar que sí existe racismo, que sí lo van a vivir, que sí van a tener problemas y tal, pero lo que tenemos que hacer es ir en las diferentes instituciones a trabajar a saco el tema, porque no puede ser que la responsabilidad sea de ellos. Porque, yo ya lo sé, pero si pasamos solamente por esa idea, digamos que el sujeto es el problema. Cuando no es el sujeto que es el problema, sino es la sociedad. Y entonces es un trabajo doble, pero yo creo que sí, hay que hablar de estas cosas y tal. Y además yo tengo un montón de amigas que tienen peques y tal, y que tú los ves que están bastante orgullosos de todas estas cosas, porque organizamos un montón de eventos que están hechos para ellos, que ven un montón de personas racializadas y tal, pero hay que ir con mucho ojo de no cargarles demasiado con estas responsabilidades, porque también son niños y que tienen que vivir su vida de niños. Pero creo que la responsabilidad más grande es por parte de las personas blancas, que ya tienen que empezar a desconstruirse, y también que la responsabilidad en contra del racismo no sea solamente de nosotros, que sea una responsabilidad que tiene que ir de los dos lados. Bien. Sandra, me parece que querías añadir algo. Medio coincido otra vez, porque también creo que es necesario que nosotras mismas lo revisemos. Porque, como dices, ¿no? Esto es también el tema del racismo, es social, entonces nosotros estamos de parte de esta sociedad. Muchas veces... bueno, hay temas, ¿no? que yo me planteo, decir, bueno, esta cosa la estás analizando como antropóloga, como profesional, como persona adoptada o como persona, ¿no? Y por muchos intentos que hagas, ¿no? Muchas veces de no estigmatizar o de no trasladar ciertos estereotipos que has aprendido, tenemos que hacer ese trabajo, ¿no? de pensar también qué estereotipos estamos utilizando nosotros, y yo la primera que puedo tener pensamiento, pues que luego no van a llegar nunca a una verbalización ni una actitud, pero jolín, todos, ¿no? Tenemos ese sistema de clasificación y de ciertos estereotipos y estigmas que asociamos y que vamos a ascribir a ciertos grupos. Y creo que, bueno, también es un proceso, ¿no? propio. Tienes que desconstruir ciertas ideas, ¿no? Y luego hacer el trabajo con los peques, y teniendo en cuenta que tienen la edad que van a tener, y poco a poco, a medida que van creciendo, pues darles herramientas y ciertas estrategias para que hagan frente a esa sociedad. Es interesante, ¿no? Porque ahondando en lo que apuntaba Alejandro, me parece que en el caso de los niños y niñas en familias adoptivas se les ha dejado muy solos ante el racismo, ¿no? No sé si en vuestro caso os habéis sentido en algún momento que os faltaban las herramientas, porque yo también pienso que luego se las buscan, claro, les dejamos solos y no tienen más remedio, ¿no? Pero
Ay, yo es que no lo sé, porque yo solamente recuerdo algún caso, sobre todo en la ESO, que es una época un poco difícil, ¿no? Yo creo que tenía una red bastante cercana y bastante fuerte como para que algún comentario de una niña que al final me importaba poco, la verdad, me pudiera afectar, ¿no? Pero creo que es importante lo que comentaba antes, el papel de la familia, la red que te creas, ¿no? Y que se vaya trabajando estos temas. Yo en mi caso realmente yo no recuerdo ningún comentario por parte de mis padres que me hicieran referencia a que yo tenía que combatir eso, ¿no? Y no era un tema que saliera en casa cuando era pequeña. Quizás sí más adelante cuando, bueno, vas tranquilamente por la calle y te piden el DNI y dices, bueno, porque yo hoy, ¿no? Toda esta manada de turistas que están por aquí, ¿no? Y bueno, pues es una cosa a la que le das vuelta, por lo menos yo le di vueltas más adulta. Gracias. Una pregunta más. Yo, si me permitís, es que no quería hablar de racismo, ¿no? Pero voy a decir una única cosa. Yo pienso que debemos confesarnos, los blancos que estamos aquí debemos confesarnos como racistas. Yo me confieso racista. Y ahora voy, o sea, racista y machista. Y eso, exactamente. No nos quedemos únicamente con eso, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es hacernos conscientes de todas esas cosas. Exacto. Porque, o sea, si ves a una persona por la calle que no es blanca, pues a mí por lo menos uno de los, lo que decías tú, los estereotipos, ¿no? Una de las primeras cosas que te viene a la cabeza es Pero hay que ser conscientes, hay que ser capaces, o tenemos que intentar ser capaces de... Para eso tenemos un neocórtex, ¿no? que es capaz de anular, como seres humanos que somos, ese instinto primario, ¿no? Pero lo primero es hacernos conscientes de ello, yo creo. Es que además de racista y machista, eres majete. Gracias, gracias. Sí, es así. Nos queda máximo, si Antón no nos mata, tiempo para una pregunta más o algún comentario más. Y si no, cerramos la sesión. ¿Alguien? Tania, aquí delante, sí. Sí, estaría mal que acabase yo hablando de racismo. Estaría mal que acabase. Yo solamente hacer un comentario para terminar. Es un placer teneros ahí a los tres, bueno, a los cuatro, pero sobre todo a los tres sentados en esa mesa. Nosotros, por lo menos yo como familia adoptiva, para mí es un placer escucharos. Creo que me gustaría poder transmitirle muchas de las cosas que escuchamos a través de vosotros a nuestros hijos, ¿vale? Porque creo que sois hoy por hoy su mayor referente y de quienes más podemos aprender nosotros como padres para poder transmitirle a nuestros hijos que están en casa el futuro y cómo se le plantea. Muchísimas gracias, de verdad. A vosotros. Bueno, después de lo que ha dicho Tania, no tengo nada más que decir porque ha hecho un cierre precioso a la sesión. Solo agradeceros una vez más a los tres que estéis aquí, que hayáis estado compartiendo con nosotros, y a todos los demás por vuestra presencia, y nos vemos mañana. ¿Sí?